Muy bien, vamos a entrar a la palabra de Dios, hermanos, en esta tarde, y le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Números, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 4. El sermón de hoy se llama Nostalgia en el desierto. ¿Sale? Si ya lo tiene, voy a leer otra versión. Esta versión es la TLA, que es traducción al lenguaje actual. Y le voy a invitar a que me siga ahí con su vista. Dice, está aquí también en pantalla: cada noche el maná y el rocío del campo caían juntos. El maná era pequeño como la semilla del cilantro y amarillo como la resina. Por la mañana, la gente salía al campo a recogerlo. Luego lo molía, lo cocinaba y hacía panes con él. El maná tenía un sabor parecido al del pan de harina con aceite. Sin embargo, entre los israelitas había gente de otros pueblos que solo se preocupaba por comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y empezaron a llorar y a decir: ojalá pudiéramos comer carne. ¿Se acuerdan del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y qué sabrosos eran los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que allá comíamos. En cambio, ahora nos estamos muriendo de hambre y lo único que vemos es maná. Incline su rostro, vamos a orar, que sea Dios quien nos hable. Padre, en esta tarde te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra una vez más aquí en tu iglesia. Te pido, Señor, que seas tú quien hable a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque has hablado y ministrado primeramente mi vida. Y yo te pido, Señor, que eso que tú me has dado, mis hermanos puedan recibirlo de igual manera y que puedan ser buena tierra, Señor. Tierra fértil donde la semilla de tu palabra que ha de ser plantada y sembrada en esta tarde pueda dar fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Le decía, hermano, que el título del sermón es Nostalgia en el desierto. A lo mejor con el versículo ya más o menos asoció, ¿no?, de qué va a tratar el sermón. ¿Sabe, hermano? Yo cuando llegué aquí a Sonora, usted sabe que Sonora pues es desierto, ¿verdad? Yo vengo del estado de Puebla, vengo de un área, hermano, muy verde, vengo de la sierra. De la sierra. La sierra es muy verde, hay muchos árboles y hay mucha agua porque está en las alturas, la montaña. Llueve mucho, es un lugar muy frío, entonces usted se imaginará, hay mucha agua, mucha vegetación. Y cuando yo llego aquí, hermanos, vengo al calor, ¿no? Al calor extremo, vengo del frío al calor. Y pasa, hermanos, que me empiezo a dar cuenta que Hermosillo es muy caro para vivir, ¿no? En el centro del país es relativamente barato, se me hace muy barata las cosas a comparación de aquí, ¿no? Y me acuerdo, hermanos, que los primeros días, las primeras semanas, el primer mes, yo dije, Dios mío, yo no sé cómo voy a sobrevivir aquí, está bien caro todo. Y ¿sabe? Yo me acuerdo que el primer semestre me costó mucho, yo extrañaba, cuando regresé a mi casa dije, deme tortillas, deme frijoles, porque yo extrañaba la comida de mi casa, hermanos, de verdad. Aquí no sé, pero yo no he comido tortillas de maíz así, de maíz, y como allá, que si mi mamá pone el nixtamal y lo muele, todo, o sea, 100% de maíz, el maíz que se cosecha ahí en el campo, ¿no? Yo me acuerdo que decía, me preguntaban, ¿qué es lo que más extrañas de tu casa? Y yo, las tortillas, ¿no? Aquí pues comen tortilla de harina, ¿verdad? Ese es su mero mole, la tortilla de harina. La de maíz creo que no la conocen. Sí la conocen, pero la consumen menos, ¿verdad? Más la tortilla de maíz. Y yo, de harina, perdón. Y yo me acuerdo que le decía a mi mamá, es que extraño la comida de allá y aquí pues no. Incluso yo me tengo que cocinar aquí y no soy muy buena para la cocina y peor tantito, ¿no? Entonces,
Y me acuerdo, hermanos, que también fue un choque para mí cultural, porque yo vengo de una sierra, una etnia, náhuatl, ¿no? Entonces me vengo de un pueblito a una ciudad y me acuerdo que la manera en que se hacía iglesia también es diferente, hermanos, ¿verdad? Allá nosotros, los cultos son en náhuatl incluso, ¿no? Y cantamos coritos a veces nomás con una guitarra y aquí pues gracias a Dios en la iglesia donde yo estaba pues había música, ¿no? Todo era diferente, hermanos. Y yo me acuerdo que extrañaba mi vida allá en Puebla. Hasta que un día me acuerdo que estaba en el servicio y empezaron a cantar una canción que en ese momento todavía no me la sabía muy bien, pero venía una frase que decía, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. Y yo dije, sí es cierto, el Dios que yo adoro allá está aquí también en el desierto de Sonora. Y me acordé, y tiempo después, hermanos, ya llevo 2 años yo aquí. Tiempo después, pasaron 6, 7 meses. Empecé a conocer, pues ya viviendo 6 meses aquí, empecé a conocer muchas cosas, ¿no? Y ¿saben qué descubrí? Algo que me encanta de aquí, los perches, hermano. Los perches. Me estaba quejando de que extrañaba la comida de allá y no había dado cuenta que aquí hay una delicia, los perches. Dije, no, pues sí, están buenos, están muy buenos, ¿verdad? Y son de tortilla de harina, ¿no? Y yo recuerdo ese día que les digo que escuché esta canción, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. Dije, sí es cierto. Y yo sentía como Dios me decía, deja de quejarte y disfruta, porque un día ya no vas a estar aquí. Y sí es cierto. Y he aprendido a disfrutar más de estar aquí. Ya ahorita ya me acostumbré al calor, ya no, como si nada, ya no sudo ni nada. Cuando empecé a disfrutar y me di cuenta que había muchas cosas buenas, ¿no? También. Entonces, pueblo de Israel, hermanos, dice los versículos que leíamos que entre el pueblo de Israel había gente de otros pueblos que solo se estaba preocupando por comer, como yo, ¿verdad? Y dice que empezaron a llorar y a decir, ojalá pudiéramos comer carne. Y dice, ¿se acuerdan del pescado que comíamos gratis en Egipto? Se empezó a acordar el pueblo de Israel cómo vivía en Egipto. Ya este pasaje está después de que salieron de Egipto. Sí, no sabemos la historia, ¿no? Salieron de Egipto porque eran esclavos allá. Eran esclavos y aún así extrañaban su vida en Egipto. Y se empezaron a acordar de la carne, dice, del pescado que comían. Dice, y qué sabrosos los pepinos. Aquí nada más tenemos maná. ¿Sí? El maná, ¿quién se los había dado? Dios. Dice que el maná tenía un sabor parecido al del pan de harina con aceite, pero ellos querían, en ese momento, los ajos y las cebollas de Egipto eran más ricos que el maná. Y dice que que lloraban y se acordaban de lo que comían en Egipto. Y hermano, yo quiero hablar de 4 puntos importantes que pasan cuando nosotros vivimos en el pasado, en lo de antes, recordando lo que hubiera sido o lo que sería si se acuerdan de antes. Y hermano, 4 peligros de vivir en el pasado. Vivir en el pasado, hermanos, es peligroso. Primeramente porque te estancas. El pueblo de Israel estaba pasando por el desierto y era necesario que pasara por el desierto. Pero ¿qué estaba haciendo en ese lugar? Se estaba acordando de su pasado. Y vivir en el pasado, hermanos, nos estanca. Vivir recordando, añorando, extrañando lo que antes era, nos mantiene ahí atorados. Los israelitas llevaban mucho tiempo allí ya. Si usted ha leído la Biblia, ¿sabe cuántos años pasaron en el desierto el pueblo de Israel?
Imagínense 40 años ahí, sin poder llegar. ¿A dónde iba a llegar el pueblo de Israel? Su meta era la tierra prometida y pasó 40 años en el desierto. ¿Por qué? Vivían recordando el pasado. Se estancaron, se quedaron ahí. Era necesario que ellos pasaran. Nosotros, hermanos, muchas veces pasamos por desiertos. En nuestra vida es necesario que pasemos por procesos, por pruebas, por adversidades. ¿Sí? Pero estas solamente son el camino a la tierra prometida. Y bueno, número 1, vivir en el pasado te estanca. El pueblo de Israel se quedó ahí 40 años y no lograba llegar a la tierra prometida. Número 2, vivir en el pasado te retrasa. ¿Sí? Como le decía, tardaron 40 años allí en el desierto, ¿no? Y dice la Biblia que muchos murieron en camino al desierto, ¿sí? No lograron llegar a la tierra prometida. 40 años, imagínense, los que tenían ya estaban grandes, 80, 100 años, unos 5, 10 años más y ya no llegaron. Se les acabó el tiempo, se retrasaron, se hicieron viejos tal vez, y murieron de edad, de ancianos, ¿no? Entonces, se retrasaron tanto que incluso murieron en el camino, no lograron llegar a la tierra prometida. Número 1, te estanca. Vivir en el pasado, vivir recordando el pasado te estanca. Número 2, vivir en el pasado te retrasa. Y número 3, vivir en el pasado hace que vivas quejándote de tu presente, de lo que estás viviendo en este momento. Y aquí me quiero detener un poco. Le decía, hermano, que yo me la pasaba extrañando la comida de allá y me quejaba. No, es que aquí está todo caro, aquí no hay tortillas, aquí no esto, aquí no aquello. Y vivimos extrañando. Muchas veces, hermano, en nuestra vida cristiana, yo no sé si a usted le ha pasado, ¿alguna vez ha recordado cómo era su vida antes? A lo mejor antes de conocer a Cristo. Me iba bien, ganaba más dinero, tenía muchos trabajos y no me tenía que preocupar por ir a la iglesia. Antes sí tenía dinero, antes sí ganaba bien. Incluso antes de conocer a Cristo no tenía tantos problemas como ahora tengo. Antes tenía carro, ahorita ni carro tengo. Antes tenía muchos amigos, ahorita ya ni amigos tengo. Antes y antes y antes. O a lo mejor es diferente, ¿no? ¿Se acuerda cuando llegó a los pies de Cristo y cuando estaba en su primer amor, hermano? Cuando recién se convirtió y se enamoró de Cristo y antes leía más su Biblia y antes oraba más y antes visitaba y evangelizaba, iba y oraba y estaba bien animado y ahorita dice, no, como que ya me desanimé porque en lugar de que me vaya mejor, me va peor. En lugar de que tenga más dinero, tengo menos dinero porque en la iglesia piden mucho dinero, ¿no? No era cierto. A veces decimos, ¿no? En lugar de que tenga más dinero, no, ahora le tengo que compartir al pobre. Y antes, a lo mejor se acuerda o puede decir, antes sí le echaba ganas en la iglesia, antes sí hacía esto, antes sí aquello. Pero el proceso, el desierto nos ha llevado a apagarnos, nos ha llevado a estancarnos, hermanos, a quedarnos ahí quejándonos tal vez. Y vivimos quejándonos y ya no disfrutamos a lo mejor
como antes. Sí, a mí, en lo personal me ha pasado, yo digo, antes yo leía más mi Biblia, antes oraba más, antes ayunaba más. Pero los procesos, hermanos, a veces van a querer hacernos retroceder, van a querer, hermanos, apagar ese fuego, esa pasión por Dios. Pero usted y yo no debemos permitirlo. No debemos permitir que los procesos, las situaciones difíciles nos apaguen y nos aparten, nos retrasen, que nos estanquen. No debemos permitirlo. Hermano, yo sé que como cristianos, la vida del cristiano puede ser difícil, hermano, pero es bien alegre, insisto. Le decía, a lo mejor a partir de que vino a los pies de Cristo, a lo mejor tiene más problemas, tiene más circunstancias. Qué bueno, hermano, alégrese, porque dice la Biblia que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nosotros somos débiles, Él es fuerte en nosotros. Alégrese, hermano, si pasa por pruebas, por situaciones, por desiertos, porque es necesario. Ese es el camino a la tierra prometida. Pasar por procesos, por situaciones, es parte del camino nada más. No es el fin, hermano. No es el final. Su situación, la circunstancia que usted puede estar pasando, no es el final, hermano. Hay algo más después de eso. El desierto no es para siempre, hermano. No es para siempre. Y hermano, ¿sabe? Se me hace muy curioso que el pueblo de Israel se quejaba cuando dice la Biblia que Dios estaba con ellos. ¿Cómo? Como columna de fuego en la noche y como columna de humo en el día. El pueblo de Israel podía ver que Dios estaba ahí. Sin embargo, se quejaba. Aún así se quejaba, sabiendo perfectamente que Dios estaba con ellos. Tal vez, hermano, se ha olvidado en medio de los procesos, de las situaciones difíciles. Yo no sé por qué usted pueda estar pasando, pero yo hoy vengo a recordarle que no importa cuál sea su situación, Dios está ahí. Dios está con usted, hermano. A lo mejor las situaciones nos han distraído y no nos han permitido ver que Dios está en el asunto. No se distraiga, mantenga su mirada firme en Cristo. Él está con usted. El pueblo de Israel vivía quejándose y no se daba cuenta que Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Lo tenían todo, ¿sí o no? Tal vez ya no tenían el pescado y los pepinos, pero en ese momento el pueblo de Israel se cegó, que eran más importantes las cebollas que comían en Egipto que Dios estuviera con ellos. Hermano, tal vez antes tenía más dinero, no lo sé, antes tenía más trabajo, lo que usted quiera, pero ahora Dios está con usted. Dios está con usted y eso es lo más importante. Y como cantábamos hace rato, tengo todo, eres todo lo que necesito, le decíamos a Dios. ¿Realmente Dios es todo lo que necesitamos o estamos extrañando otras cosas? Número 1, vivir en el pasado te estanca, te retrasa, te lleva a quejarte en el presente. Y número 4, no te permite ver el futuro glorioso que Dios tiene para ti. Estás volteando atrás y mirando lo que antes había, que no te permite enfocarte hacia la meta, hacia lo que Dios tiene para ti. Dios tenía un plan para el pueblo de Israel y sabe, quería llevarlos a un lugar donde fluye leche y miel, donde había muchísimo más que ajos, cebollas y pepinos que le pudiera dar el pueblo de Israel, viviendo como esclavo. Ahora estaban por el desierto, ya no tenían eso, pero eran libres y Dios estaba con ellos y ahora quería llevarlos
a un lugar donde fluye leche y miel, donde sobra y abundaba, donde abundaba la comida. Hermano, el maná no es para siempre, no iba a durar todo el tiempo. Yo le decía hace rato, los desiertos no son para siempre, los procesos no duran toda la vida, porque realmente Dios quiere darnos algo bueno. Dios quiere darle algo bueno, hermano. Quiere lo mejor para usted. El pueblo de Israel estaba cegado y no veía lo que Dios tenía para él. Y hoy vengo a recordarle que pase lo que pase, por lo que pueda estar pasando, Dios tiene un futuro glorioso para usted. Extraordinario. Tan grande, hermano, que yo sé que usted ha vivido estas temporadas, ya las ha vivido, ¿sí? Que a veces pasamos por situaciones difíciles y se ha mantenido firme, hermano. Y cuando ha logrado salir, ¿qué viene después? Ricas y abundantes bendiciones de parte de Dios, ¿sí o no, hermanos? Los que hemos experimentado podemos decir que sí es cierto. Dios es bueno, hermano. Y dice Ageo, su capítulo 2, versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hay una gloria postrera que va a ser mayor que la primera. No se detenga, hermano, siga avanzando, no se estanque, porque se va a atrasar para los planes que Dios tiene con usted. Agradezca lo que tiene, no se queje, agradezca lo que tiene. El pueblo de Israel por lo menos tenía comida. En lugar de que agradecieran que por lo menos tenían comida en medio del desierto, no hay nada en el desierto, y Dios les estaba dando. En lugar de agradecer, se quejó, ¿verdad? A veces lo poquito que tenemos no agradecemos, por eso a veces Dios no nos da más, porque con lo poquito que tenemos vivimos quejándonos. Dios quiere darnos más, hermano. Agradezca. Agradezca los procesos por los que Dios le permite pasar. Si se encuentra en una situación difícil, a lo mejor no hay dinero, estoy enfermo, tengo problemas, agradezca, hermano, agradezca, no importa, agradezca. Porque no es para siempre. Hay una gloria postrera y que va a ser mayor que la primera. Amén. Avanza, hermano, avanza, no te detengas, no te detengas. Entonces, vivir en el pasado, vivir recordando el pasado, número 1, ¿qué pasa? Te estanca. ¿Qué más? Número 2, te retrasa. Retrasa tu llegada a la tierra prometida. Número 3, hace que vivas quejándote del presente. Y número 4, no permite que veas el futuro glorioso que Dios tiene para ti. Levántate, hermano. Tu situación no va a durar toda la vida. De verdad que Dios tiene algo para ti. La nostalgia del pasado, estar recordando el pasado, puede confundir nuestro proceso y hacernos quedarnos ahí. Pero, hermanos, el maná no es para siempre. Sigue caminando hacia la tierra prometida. No te detengas, hermano. Y yo quiero invitar a que usted se comprometa con Dios y que hoy salga retado por su palabra y decirle: Dios, tal vez me he quedado viendo mi situación nada más. Dios, tal vez me he quejado nada más por lo que me pasa. Tal vez extraño vivir como vivía antes, pero si tú me has traído hasta este punto, si su diestra, hermano, si su gracia hasta aquí nos ha ayudado, no vamos a retroceder. Vamos a seguir caminando hacia la tierra prometida. Dele un fuerte aplauso al Señor porque Él nos ha traído hasta aquí.
Hermano, su gracia y su favor te ha traído hasta aquí. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén?